Muy buenas horas a donde están, porque veo que hay noches, mañanas. Oigan, y también vi que aquí Lucía, ya no lo pudiste leer, Charlie dice que es de Argentina y estoy orgullosa de mi país por sus bellos paisajes, por su comida, en especial el mate. Somos muy amigables, ¿no? El mate es, ahora sí que ve uno con mate y ya sabe, uno que son de Argentina y rico el mate. Entonces, qué bueno. Pues, hermanos, me da muchas gracias a Dios por esta oportunidad de volvernos a ver, porque ciertamente nos ha cuidado en la semana, ha cumplido su propósito. He visto sus preguntas, he visto sus comentarios de cada uno de las videos que han visto de los testimoniales. Entonces, pues quisiera que oráramos para comenzar, para que sea Dios guiando este tiempo. Y pues le voy a pedir pues a Lucía si nos llevas en oración para comenzar esta mañana, Lucía Retamoso, para comenzar la clase. Amén. Oramos. Señor, te damos gracias por este tiempo que podemos capacitarnos. Te damos gracias por estar en tu presencia, porque al que tú llamas capacita. Señor, gracias por nuestra hermana Gloria. Gracias, Señor, por nuestro director Charlie. Te pedimos en gran manera, Señor, que los bendigas y que nos guíes, Espíritu Santo. Te encomendamos todo lo que vamos a hacer a ti, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén, amén. Bueno, antes que nada, yo quisiera preguntarles qué fue el hecho de haber visto el tema del Evangelio en 3D, porque ese es un punto muy importante para que podamos comprender la cultura de la India y podamos entender los testimoniales, así como la manera en que nos vamos a nosotros a referir, a relacionar con la gente de la India. Así que, ¿qué fue lo que al ver esa enseñanza a ti te ayudó para poder comprender las tres dimensiones del Evangelio y que muchas veces solamente nos llega a nosotros con el Evangelio de la culpa y no entendemos de qué manera poder llevar el Evangelio en la dimensión del Señor Jesucristo en cada una de las etapas y los encuentros que tuvo y comprender ahí las culturas de honor, como es la cultura india, la situación de la vergüenza, cómo es que la gente lo maneja y cómo el Evangelio viene a transformar, así como la cultura del temor y cómo el Evangelio viene a transformarlos. Y al ver los testimonios, y ya hemos visto dos, el de Priti y hemos visto también el de el hermano Kumar, y la próxima semana vamos, bueno, más bien el que viene de este módulo es acerca de un hermano, Ram Guidomal, que ex sacerdote hindú, y cómo es que llega al Evangelio. Pero esa parte del Evangelio de 3D, quiero saber qué fue lo que aprendiste y si hay dudas sobre esa parte de comprender las culturas. Pia, ¿pudiste verlo? No estoy entendiendo bien a dónde era cuál era el... En la plataforma dentro del módulo de esta semana, sí. Hubo una clase especial que se llama El Evangelio en 3 dimensiones, el Evangelio y la cultura. Entonces, es toda una clase que viene un libro también, que sí. Les adicionamos. Lo vi las lecciones de este segundo módulo. No, es una cultura que me maravilla continuamente, ¿no? Y digo, si estuviera en ese lugar, ¿por dónde comenzaría? Sería realmente para mí, creo que un periodo muy largo de observar para poder comprender cómo relacionarnos, ¿no? Porque veía las lecciones y me preguntaba un montón de cosas dentro mío, ¿no? ¿Qué es lo que ellos hablan mientras están juntos? Cuando veo esos grupos de personas que se reúnen, tantas preguntas, ¿no? Me hago al respecto de la cultura. No sé cómo
no sé cómo me encontraría, no sé si me encontraría en una dificultad, porque acá donde estamos parece a veces que es una cultura muy similar a la nuestra, pero una vez que estamos aquí nos damos cuenta que somos tan distintos aún con estas culturas que creemos que nos asemejamos tanto, ¿no? Pero la pregunta era puntualmente si tengo alguna dificultad con respecto a comprender la cultura. No, a la clase, es toda una clase. Recuerden que los videos vimos acerca de lo que es la clase de las costumbres y la cultura de la India, pero hay una clase especial que está puesta en la plataforma, que se llama precisamente la clase sobre el Evangelio y las culturas. Cómo entender las culturas del mundo para entonces también comprender por qué es que la India es una cultura de honor y cómo llevar el mensaje del Evangelio. Yo sí les recomiendo que vean esa clase antes de continuar con los siguientes módulos, porque si ven esta clase, van ustedes a poder comprender mejor los testimonios, van a poder tener otra visión de lo que están escuchando en la clase y sus dudas pueden estar relacionadas con por qué las personas están haciendo ciertas cosas de acuerdo a la cultura de honor que existe en la India. Entonces, yo sí les animo a que por favor vean esta clase y de esa manera puedan comprender. Viene hasta un video. Viene un video ahí adicional a parte de la clase. Está dividida en 4 secciones y está el libro, para que el libro les ayude a ver qué versículos bíblicos, si es una cultura de honor, si es una cultura de temor, si es una cultura de culpa, porque dependiendo de las regiones, si estamos hablando de países como Estados Unidos o Latinoamérica o Asia, es cómo se manejan las culturas para después llevar el mensaje del Evangelio. Es decir, no podemos nosotros separar la audiencia, cómo es que ellos tienen su cosmovisión para entonces poder ver de acuerdo a la escritura y la enseñanza del Señor Jesucristo, cómo Él a través de sus acercamientos a las personas les va mostrando el trasfondo que tenemos por nuestra naturaleza caída, pero la palabra transformadora que va a la cultura si la persona tiene temor, si tiene vergüenza, si tiene culpa y cómo esa palabra transforma. Entonces, yo sí les recomiendo, por favor, que para poder entender mejor los siguientes módulos, no dejen de ver en este módulo de 2 esta clase especial que se les puso sobre el Evangelio y la cultura que está dentro de su plataforma. Entonces, alguien, si no hay pregunta de esa parte de la cultura, véanla y de todos modos siéntanse en la libertad de en la sección de preguntas ponerlos para la siguiente intervención que tengamos, pero sí véanla para que les ayude a sus testimoniales, lo que estamos viendo con los hermanos, ¿ok? También quiero que veamos acerca de el testimonio que vimos del hermano Kumar, los comentarios acerca del impacto de lo que fue el que él venía de un trasfondo donde la astrología, donde el horóscopo, donde todo lo que le decía, y muchas veces tenemos, no comprendemos la dimensión de lo que significa para el hindú el hecho de lo que su carta astral representa. Vamos a ver eso, les voy a compartir pantalla para que veamos ese tema. Y una de las cosas, díganme si se ve. Nosotros en el primer módulo, y es simplemente como un recordatorio, en el primer módulo nosotros vimos acerca de
la cosmovisión, acerca de comprender que cada cultura, en el centro de la cultura veíamos acerca de la cebolla, que tenemos que ver las costumbres, por eso estamos viendo costumbres, cómo se saludan, de qué manera hacen las cosas. Vimos y vamos a ver la parte de los valores y vamos a ver las creencias. Y es muy importante tener en mente esta área de la cosmovisión. ¿Por qué? Porque ahí en el área de la cosmovisión tenemos que ver que es el sistema de creencias que explican lógicamente el mundo alrededor. Pero miren, estas 4 preguntas que cada cultura se tiene que responder, las tenemos que tener nosotros muy presentes cuando estamos viendo la cosmovisión de los hindús. La gente se va a preguntar en cualquier cultura, ¿cuál es el origen? ¿De dónde vengo? ¿Para qué estoy aquí? ¿Qué es lo bueno y qué es lo malo? ¿Y para dónde voy? Es decir, quieren saber su origen, su propósito, la moralidad, qué es bueno, qué es malo y su destino, hacia dónde voy. Bueno, cuando nosotros escuchamos y cuando ya vimos en el módulo pasado acerca de todo lo relacionado con situaciones de los valores, cada una de las samkaras, todo lo que estamos viendo acerca de las etapas de vida de las personas. Cuando escuchamos testimonios como, ay, es que mi horóscopo me estaba diciendo desde que nací qué es lo que iba a hacer y cómo iba a ser y todo lo que escuchaba no era bueno, muchas veces a nosotros no nos hace sentido. Creemos que es el horóscopo que en Occidente, que el signo zodiacal y que hay que la gente lee y que quiere saber si le va a ir bien en la vida y no. Quiero que vean que cuando estamos nosotros ya hablando de la astrología hindú, es el concepto para comprender la dimensión de, supongamos, todos los temores que vemos reflejados en el testimonio del hermano Kumar. Miren, la astrología hindú se llama también la astrología védica. También se llama el Jyotish y está basada en el libro de los Vedas. El libro de los Vedas es considerado uno de los libros más antiguos, pero es el libro de la sabiduría, del conocimiento, para ellos, para los hindús, que unos dicen más de 3.500 años, otros dicen que tienen 5.000 años estos libros antes de Cristo, y ellos creen que ahí en los Vedas está todo el conocimiento fundamental de la existencia humana. Es decir, la astrología hindú está basada en los libros de los Vedas, lo que ellos dicen. Entonces, ellos consideran que el Jyotish lo traducen como la ciencia de la luz. Ellos consideran que es la sabiduría que viene de los cielos. Van a ver en este módulo que van a comenzar acerca de lo que para ellos la creencia de las estrellas. La astrología dentro de la creencia hinduista es básica. Entonces, cuando estamos hablando acerca de lo que la astrología hindú, lo que los horóscopos le dicen a alguien, ellos están considerando que la luz destierra las tinieblas y la luz del conocimiento disipa la ignorancia y donde no hay luz no hay vida. Miren, estos conocimientos es importante que los tengamos. ¿Por qué? Porque ahí sabemos que Jesucristo dice que Él es la luz, que Él da vida. Es decir, ellos consideran que las estrellas son las que les guían, que las estrellas son las que tienen luz y por eso es que van a disipar las tinieblas y van a dar guía a las personas para su vida. Entonces tenemos que saber qué consideran ellos. Ahora, el papel de esta astrología va a comenzar con la vida del ser humano. Es decir, cuando el niño nace. Entonces vamos a ver precisamente que el horóscopo indio
se prepara sobre la base de la hora exacta del nacimiento del bebé. Consideran el nacimiento en el momento que se corta el cordón umbilical y para ellos ya están tomando nota de en qué momento, qué hora nace, en qué momento, en qué lugar, a qué fecha es importante, porque después ellos eso lo van a poner como factores que deciden qué planetas y qué constelaciones son las que están en ese momento del nacimiento y se va a reflejar en la carta astral. Entonces, la astrología védica es importante que sepamos que para ellos cada planeta les va a indicar las actividades pasadas, es decir, ellos se fundamentan en reencarnaciones. Entonces, para ellos están considerando qué cuestiones karmáticas de su vida pasada van a estar en esta vida y qué es lo que ellos van a estar haciendo en esta vida en cada una de las diferentes relaciones que les va a afectar durante su estancia y antes de su siguiente reencarnación después de la muerte. Es decir, ellos basan el horóscopo, es como el sello de esto dicen los astros, esta es la manera en la cual tú tienes que manejarte. Y ahí estamos viendo nosotros precisamente las cartas. La carta natal es la carta principal, la carta astral, la carta de nacimiento, la que se le la hacen cuando el bebé nace y se llama Kundali, otros le dicen Kundli. Y es la representación pictórica para ellos de los planetas en el momento que nace el niño. Y quiero que vean por qué el hermano Kumar estaba con toda esta situación de esta carga que tenía, porque ellos consideran que el cielo está dividido en un mapa de 12 divisiones, o le llaman babas. Entonces dicen, ok, estas babas, estas casas, estas divisiones están relacionados con los eventos de la vida en la edad de las personas. Entonces ellos acuden al astrólogo si tienen dificultades, si ven que algo sale mal, si quieren ver qué efectos representan. Y esas casas que les llaman, esas babas, esas divisiones, están relacionadas con aspectos de la vida. Imagínense, nace el bebé, ven el horario, ven el lugar, ven la fecha, llaman inmediatamente al astrólogo. El astrólogo es el que tiene que definir 12 aspectos de la vida. Acerca de la persona, acerca de su cónyuge, acerca del trabajo, de que va a tener, acerca de las propiedades, qué es lo que va a tener relaciones con sus hermanos, la salud de su vida, sus gastos y sus pérdidas, sus ganancias, va a tener que ver acerca de su suerte, su muerte. Es decir, como si las estrellas ya definieran su identidad y su propósito en la vida. Entonces, imagínense, para un hindú, cada espacio o cada casa, cada bhava, para ellos el astrólogo le va a decir, primero analizar su estructura física. Imagínense, están haciendo el bebé y ya lo tienen que analizar porque ahí van a definir cómo se va a crecer. Otro va a definir la riqueza que va a tener, las finanzas, la familia inmediata, los hermanos, cómo se va a comunicar, qué esfuerzo, si va a ser una persona esforzada. Otra es la felicidad, y miren, derivada de su mamá, porque también representan los terrenos, las propiedades que van a tener. La educación, las diversiones, los hijos, ¿se acuerdan que él les decían que si iba a tener o no iba a tener hijas y que iba a tener? Entonces, ya es como que les declaran cuál va a ser su vida, es decir, cuál va a ser la manera en que se van ellos a ver si van a tener deudas, que van a tener enemigos, qué matrimonio, qué características tiene que tener su cónyuge. Por eso, la carta astral, cuando ellos nacen, esa es la que van a tener
para cuando van a conseguir un trabajo, van con el astrólogo. ¿Qué tipo de trabajo? De acuerdo a mis estrellas. Si se van a casar, la otra persona siempre pide en la carta astral, si somos de las mismas estrellas y si está de acuerdo a la situación de acuerdo a lo que las estrellas dicen. Es decir, para ellos, la astrología, las estrellas reinan, dirigen su vida. Tienen que saber ahí, según el horóscopo, la longevidad, qué tipo de suegros son los que van de acuerdo y la riqueza que tienen que tener, si van a tener suerte o no. Es decir, el karma, es decir, todas las situaciones pasadas de su vida, cómo es que les van a afectar en esta y qué cosas podrían ellos, sabiendo eso, hacer trabajar sobre eso, porque creen que todo se redunda en qué puedo hacer para poder salirme de estos ciclos constantes de reencarnación. Al tener esta carta astral, pues van a saber, entonces, ¿qué tengo que hacer para que esta situación cambie? Entonces nos damos cuenta que es una situación que los tiene atados, esclavizados, porque están definidos. ¿Qué ingresos? ¿Qué voy a hacer? Y la última habla acerca del moksha, acerca de la liberación, acerca de cuando ya mueren, qué van a hacer dentro de su reencarnación para su espiritualidad. Aquí es importante que entendamos que no es que la gente, agarra un periodiquito y, ¿qué dice mi horóscopo? No, para ellos es el inicio de la vida el que va a definir a través de su carta astral su caminar en esta tierra, pero dependiendo mucho de su karma, de su situación karmática que hicieron, porque considera que como hay reencarnaciones, entonces tuvieron que pasar por diferentes estratos dentro de la atmósfera de las cuestiones celestes para llegar a esta tierra y eso les va a ir afectando. Entonces, cuando escuchamos y vemos un testimonio de un hermano que dice, es que yo ya no sabía qué hacer, es que todo lo que me venían. Y ahí vemos cómo Dios conoce nuestros temores, conoce nuestra vergüenza, conoce nuestras culpas, que es por eso que es importante que vean esa clase del Evangelio en 3 dimensiones, para ver, muchas veces nosotros diríamos, es que necesita Juan 3:16, o es que necesita estos versículos. No, necesitamos conocer todo el contexto del Evangelio para entonces poder dar la palabra que va. Recuerden que este hermano no fue ni siquiera en el libro de los 4 evangelios, fue a través de uno de los escritos del Nuevo Testamento que él entendió, en la cruz ya todos los decretos fueron clavados. A él le hizo sentido. O sea, esa parte de la escritura a él, es decir, ¿qué decretos? Los decretos que había sobre él, de acuerdo a todo lo que decía el astrólogo. Entonces, en su vida, ante ese temor de todo lo malo, la palabra de decir Jesucristo ya clavó los decretos, al espíritu a él le habló para decir, wow, ya no tengo que vivir conforme a esto. Jesucristo ya lo pagó, ya lo clavó, ya lo borró. Y entonces pudo entender que en Cristo era una realidad de la persona que ya no tenía que vivir de acuerdo a los decretos pasados. Ahí es donde tenemos que ver que conceptos que muchas veces nosotros ignoramos, porque dicen, el horóscopo, pero ignoramos la profundidad de lo que es dentro de la cultura. Y aquí es donde tenemos que entender, y cuando escuchamos los testimonios y los que vienen, comprender cuando ya estamos viendo en cada uno de los módulos acerca de cuáles son los valores que se consideran dentro del hinduismo y vamos a ver cuáles son las creencias en la profundidad de lo que ellos consideran
que regula su vida, entonces ahí no tenemos que olvidar 1 Pedro 2:9, donde nuestra identidad, la autoridad que nos da y el propósito a través de saber que somos linaje escogido, nación santa, pueblo adquirido por él, real sacerdocio, es decir, somos eso nosotros, somos luz, somos embajadores. ¿Para qué? Para anunciar las virtudes de aquel que nos sacó de la tiniebla a la luz admirable. La gente en la India se basa, y vean lo que ellos consideran, que la cuestión astral es la luz que les guía, porque las estrellas dan luz. Y tenemos que ver que cuando nosotros hablamos de Cristo, estamos hablando de la luz, de la palabra, de la verdad, y es ahí donde tenemos nosotros que conocer primeramente las virtudes de Cristo, verdad, luz, compasión, porque Jesucristo es Dios mismo, nos muestra quién es Él. Entonces, ¿cómo vamos a nosotros a compartir en medio de esta situación? Y lo importante es, lo escuchamos y lo vimos en la alabanza antes de comenzar. En la alabanza están representados diferentes lenguas de la India. Y escuchar cada una de las lenguas que hay en la India, proclamar la verdad, proclamar la gracia, proclamar la luz, es importante. Entonces, como hemos visto, Dios se va a mostrar con poder, se va a mostrar en algunos con sanidad, se va a mostrar acerca de dar respuesta, como fue con la hermana de Priti, acerca de que ya estaba con esta situación espiritual que había estado viendo con los espíritus y entonces fue liberada. Es decir, vamos a ver a Dios obrando, pero en todos necesitan tener la palabra escrita. Necesitan que la palabra, que es el poder de Dios, le manifieste para que ellos en su idioma puedan entonces comprenderlo y salir de la tiniebla a la luz admirable. Entonces, qué importante es comprender los orígenes de situaciones tan arraigadas en la India para saber cómo orar, para saber cuando nos expliquen, estamos con ellos, saber cómo preguntarles, saber si vemos que ellos están regulados o tienen temor porque, ay, es que cuando nací mi carta astral dice esto o aquello. Entonces poder saber a qué le temen, qué les da vergüenza, qué es importante y de honor para ellos, para hacer esos puentes, para compartir el mensaje del Evangelio. Y esa fue una de las preguntas que hicieron, acerca de, bueno, es lo mismo, cuando se habla de horóscopo, ¿a qué se refieren? Pues a esto se refiere. Se refiere a la profundidad de que ellos consideran que es el inicio de tu vida y te declara por lo que vienes y hacia dónde vas. Entonces, en el testimonio del hermano Kumar, era un peso para él. Era una vergüenza saber todo lo que no era conforme a lo que pues todo el mundo quería saber que iba a ser bueno, pero como Jesucristo vino a mostrarle que no tenía que estar cargando eso, no tenía que tener vergüenza, no tenía por qué no vivir en honra, sino saber que en él ya todas esas declaraciones habían sido puestas en la cruz y que en él tenía vida, abundancia, transformación y propósito. Y le dio identidad y propósito, que es lo que todo ser humano está esperando y solamente en Cristo podemos tener esa plenitud. Entonces, preguntas del módulo 2. No hubo muchas preguntas en el chat, pero es por eso que quiero saber si hay preguntas, si están viendo los módulos, porque como todos los módulos van de manera sistemática, llevándonos a cada paso hasta entender la profundidad y después cómo compartir el mensaje del Evangelio. Entonces, me es importante saber si hay dudas para podérselas responder.